Muy bien, vamos ahora a tocar en este tema tan amplio de los antibacterianos a un grupo farmacológico muy utilizado, sobre todo acá en nuestro país. Y me estoy refiriendo a aquel grupo farmacológico del ciprofloxacino, básicamente del norfloxacino, poco a poco ha venido utilizándose mucho menos, el ofloxacino, el moxifloxacino, el levofloxacino. A estos medicamentos me estoy refiriendo, son integrantes del grupo llamado las quinolonas. Observen ustedes que este grupo de las quinolonas, como vamos a ir eh, sustentando el porqué de su uso, en primer lugar, su efecto bactericida conllevó a que sean mal utilizados estos medicamentos. Lamentablemente, en nuestro país, la automedicación básicamente conllevó a que el uso indiscriminado del ciprofloxacino, entre las moléculas más importantes de este grupo, hayan podido ser mal utilizadas y hacer mal utilizadas la resistencia bacteriana que generar en este caso la falta de eficacia. Entonces, vamos a entender del porqué del efecto bactericida de este grupo denominado las quinolonas y por qué es necesario tener en cuenta un uso racional de estos medicamentos. Entonces, básicamente, vamos a ir punto por punto explicando qué es lo que sucede hoy en día con las quinolonas. Para esto vamos a hacer uso de este pequeño caso. Se menciona mujer de 25 años que consultó de forma particular a un médico general debido a que desde hace 2 días antes presentaba dolor lumbar, hay sensación febril, hay ardor al miccionar. Ya nos estamos dando cuenta que estos síntomas ya nos están precisando una situación, una infección de tracto urinario. Entonces, se le prescribe el naproxeno, esto es un antiinflamatorio no esteroideo, el ácido nalidíxico, fíjense, esta fue la primera, fue una quinolona de primera generación. Luego han venido sucesivas generaciones, pero este fármaco fue utilizado ampliamente hace años atrás. Y normalmente las quinolonas, en este caso, asociadas a fenazopiridina. Deben haber escuchado ustedes hablar del piridium. El piridium lo que tiene es fenazopiridina. Es un analgésico de las vías urinarias. Entonces, nuestra paciente se haya tomando entonces pues el naproxeno, el ácido nalidíxico y la fenazopiridina. Su diagnóstico, una infección de tracto urinario, ojo, sensible a Klebsiella. Por eso es importantísimo conocer desde el urocultivo, ¿sí? Básicamente un urocultivo, así como una orinagram, ¿sí? Entonces, es importante estos detalles porque hoy en día, lamentablemente, pues, estas pruebas que son importantes para poder identificar, en primer lugar, cuál es el agente patógeno que está generando la infección. Y número 2, saber, una vez identificado el germen, saber con qué antibiótico puede ser coberturado. Es importantísimo la parte, en este caso, de las pruebas de laboratorio. Las quinolonas, fíjense, pueden venir vía oral en forma de comprimidos, en suspensión, en tabletas, así como también en ampollas. Y los representantes los tenemos allí. El norfloxacino, que viene de 400 miligramos, el ciprofloxacino, que viene de 250 y de 500 miligramos, el ácido nalidíxico, como les dije, muy dejado de utilizar, fueron, en este caso, de un fármaco de la primera generación, suspensión 250 miligramos por cada 5 mililitros, el ofloxacino en tabletas de 200 y 400 miligramos, en este caso en ampollas. Muy bien. Las quinolonas, fíjense, tenemos a la bacteria, los ribosomas,
el ácido fólico, cómo es formado, la pared celular, pero en ninguna de estos puntos actúan las quinolonas. Las quinolonas son muy especiales. Actúan a nivel del ADN, justamente en una enzima que se encarga del superenrollamiento del ADN. Su nombre, ADN girasa, o también llamada topoisomerasa. Por aquí es por donde actúan las quinolonas. Por eso es que al momento de actuar sobre la ADN girasa, esta que tiene que ver con el superenrollamiento, entonces allí recae su labor bactericida que estos fármacos tienen. Vamos a ir indagando porque hay diferentes tipos de topoisomerasa y allí va una pregunta para ustedes. Me gustaría, si hay la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3 y la tipo 4, que ustedes me identifiquen con la literatura, con la bibliografía, a cuál tipo de topoisomerasa actúan las quinolonas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a darle una mirada. Que para este supercalling, en este caso estamos hablando del superenrollamiento, quien está encargada es la ADN girasa, también llamada topoisomerasa. Entonces, esta que se encarga de generar el enrollamiento del ADN, fíjense, viene una hebra por acá y viene otra hebra, ¿sí? Esta topoisomerasa o ADN girasa está encargada de el enrollamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder con los fármacos? En el caso del levofloxacino, el moxifloxacino, el gatifloxacino, el ciprofloxacino, el ofloxacino, fíjense, se marca aquí un átomo, F. Su nombre es el flúor. ¿Y qué sucede? Estas quinolonas ya estamos hablando de que pertenecen, al ser fluoroquinolonas, están perteneciendo ya no a la primera generación, están perteneciendo a la segunda e inclusive a la tercera generación, dado algunas causas que en este caso tiene la molécula en sí. Ya no aparece el ácido nalidíxico, porque el ácido nalidíxico no es una fluoroquinolona. Observarán que este átomo de flúor, el flúor le permite a la molécula, a la quinolona, facilitar su entrada, ojo, por la pared celular de la bacteria, ingresar al interior de la bacteria y llegar justamente a nivel ¿de dónde? A nivel de esta enzima denominada ADN girasa o topoisomerasa. Fíjense, entonces el papel del flúor, fíjense, es facilitar o darle a la liposolubilidad de poder penetrar la pared celular, ingresar por el interior de la bacteria y llegar justamente a poder unirse con la ADN girasa o topoisomerasa. ¿Cuál es la función? Una vez que llega a esta enzima, al ADN girasa o topoisomerasa, ¿cuál es la función? Una vez que llega ahí, evita que se enrolle, evita el superenrollamiento. Y al evitar el superenrollamiento, lo que va a generar en la bacteria es el efecto bactericida. Por eso es tan importante usar este medicamento de una manera apropiada. El mal uso del ciprofloxacino por automedicación, porque fulano, mengano, sutano me dicen de que me tome el ciprofloxacino cuando tengo problemas a las vías urinarias, eso es inadecuado. Es muy importante respetar el uso de estos antibióticos, porque de lo contrario, lamentablemente, la resistencia bacteriana está a la orden del día. Y al observar una resistencia bacteriana, desde luego vamos a dejar de utilizar a este grupo tan importante como son las quinolonas. Ya, hace rato ya contamos con una elevada tasa de resistencia bacteriana aquí en el Perú. Hace unos años, y poco a poco, el ciprofloxacino ya no tiene cabida. Y ahora lo que sale es el levofloxacino, que es cada vez más un fármaco, o estamos encontrando cada vez una categoría dentro de las quinolonas cada vez más potente. Entonces necesitamos ser responsables.
no solamente los médicos, las enfermeras, los farmacéuticos, en el uso racional, ojo, de estos fármacos quinolonas. Y de esta manera, cuando se hace un uso inadecuado de estas moléculas, los pacientes cuando tienen problemas cada vez más severos y llegan a nivel hospitalario, los fármacos que se suelen utilizar a nivel bacteriano ya no van a tener la cobertura apropiada. ¿Y por qué? Porque a nivel comunitario, lamentablemente, se mal usaron muchas moléculas antibióticas. El espectro antimicrobiano que tienen estas quinolonas, fíjense, actúan en Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, en Proteus mirabilis, Citrobacter, en Enterobacter, en Shigella, en Salmonella, en Klebsiella. Aquí estamos viendo todo un pool de bacterias, sobre todo, fíjense, bacterias gram negativas, básicamente bacterias gram negativas y aeróbicas. También actúa en Haemophilus influenza, en Moraxella catarrhalis, en Legionella, fíjense, clamidias, está vinculada muy álgidamente con los problemas de enfermedades de transmisión sexual. Y también las micobacterias. El ofloxacino, por ejemplo, se utiliza en tuberculosis MDR, multidrogo resistente. Entonces, tiene también un buen potencial las quinolonas, en caso del ofloxacino sobre micobacteria. Y en Neisseria gonorrhoeae. ¿Qué cosa genera la Neisseria gonorrhoeae? Pues gonorrea. En este caso, ¿qué bacterias son resistentes por naturaleza? Tenemos a los anaerobios, por un lado, y tenemos también al Treponema pallidum. Si pensamos un poquito, ¿qué cosa genera el Treponema pallidum? Lo que está generando el Treponema pallidum normalmente es el problema de la sífilis, ¿sí? Entonces, este es el espectro antimicrobiano que tienen las quinolonas. Desde luego, detrás de ese espectro antimicrobiano, los problemas que estas bacterias generan son un problema de salud muy álgido, muy frecuente, las infecciones de tracto urinario. Pero hay que recordar, como vamos a ver más adelante, que las quinolonas están contraindicadas en gestantes. Recuerden que las gestantes también son muy proclives a generar problemas de infección de tracto urinario. En estas pacientes está contraindicado el uso de quinolonas, básicamente por el problema de malformación congénita. También en problemas de prostatitis se suelen utilizar quinolonas, en el problema de gonorrea que ya habíamos visto, en gastroenteritis, fíjense, también se suele utilizar las quinolonas. Infecciones intraabdominales, NAC, que viene a ser neumonía adquirida en la comunidad, y asimismo en osteomielitis. Y siempre recalcando que los anaerobios y el Treponema pallidum son bacterias que finalmente son resistentes naturales. Aquí observamos justamente estos mecanismos de resistencia bacteriana. Si podemos vislumbrar en esta diapositiva, estamos viendo a la bacteria propiamente dicha, su pared celular, fíjense, ¿sí? Y observamos que en este caso, acá estamos representando a los antibióticos, que bien puede ser un beta-lactam, como pueden ser otros antibióticos, las quinolonas, ingresan por el canal de porina, ¿correcto? Pero algunas también, siendo lipofílicas, ingresan por la membrana externa, ¿sí? Tanto por el canal de porina, por la membrana externa. Una vez en el interior, fíjense, lo que van a hacer estas quinolonas van a atravesar y van a llegar ¿a dónde? Al plásmido, y van a generar el bloqueo de la ADN girasa, como habíamos visto anteriormente, o topoisomerasa. Pero sucede que las quinolonas, las bacterias, cuando son agredidas constantemente, hay todo un respaldo de estar actuando sobre la ADN girasa, le llaman bombas de flujo. Es decir, así como entraron las moléculas de quinolonas, así son liberadas. Este es un mecanismo muy interesante de poder evaluar, sobre todo en Pseudomonas aeruginosa, en donde se puede observar que estas pseudomonas hoy en día a nivel intrahospitalario
ha generado de tal manera esa resistencia que ya no se pueden utilizar muchas quinolonas a nivel intrahospitalario. Y vuelvo a recalcar, para que un paciente debute ya con resistencia intrahospitalaria por estos antibióticos es porque ha venido ya con un respaldo de haber mal utilizado este tipo de medicamentos desde el nivel ambulatorio, desde el nivel comunitario. Por ende, hay que tener mucha prudencia en su uso. En el caso del ácido nalidíxico, este fue de la primera generación, sinoxacino, ciprofloxacino, ofloxacino, norfloxacino, vamos a ir observando algunos elementos muy importantes para cada uno de ellos. Por ejemplo, presentan, en primer lugar, una buena biodisponibilidad oral. En general, las quinolonas tienen una buena biodisponibilidad oral, exceptuando algunos detalles. Por ejemplo, el norfloxacino, su biodisponibilidad va de 35 a un 70%. ¿Quiere decir esto? Quiere decir esto que por eso es que lamentablemente ha sido, pues, su uso ha disminuido a nivel de infecciones generalizadas, ¿correcto? Entonces, el norfloxacino ya no es un buen candidato a seguir utilizando dentro de este grupo de las quinolonas. En general, la unión a proteínas plasmáticas es baja. ¿Eso qué quiere decir? Cuando estamos hablando de que su unión sea baja, quiere decir que su parte libre va a estar aumentada. Y al tener parte libre eso nos conviene porque va a llegar mejor disposición del fármaco a su sitio activo. Pero ahí está el problema, porque el ácido nalidíxico se une en un 95%. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un 5% de parte libre. Por eso es que justamente el ácido nalidíxico tampoco tendría una capacidad de una buena eficacia que respalde como quinolona. Se distribuyen, fíjense, tienen una buena distribución en hueso, en riñón, en orina, en próstata, en pulmón, y de ahí pues que garanticen donde se distribuyan pues una adecuada cobertura si es que ameritaría una infección a ese nivel. En macrófagos también, y también en polimorfonucleares, correcto. Miren, algo muy importante sucede con las quinolonas, muy similar a lo que ocurre con los aminoglucósidos. El tiempo de vida media va entre 3 y 5 horas en este tipo de grupo farmacológico. Por eso es que observando, por ejemplo, el caso del ciprofloxacino que se administra cada 12 horas, entonces no entra en coherencia el hecho de tener un tiempo de vida media pequeño y administrar por un intervalo de cada 12 horas. Esto, lógicamente, es porque estas quinolonas tienen o presentan un efecto posantibiótico. Si podemos observar en los manuscritos de tipo investigación que se habla justamente sobre quinolonas, nos podemos dar cuenta que las quinolonas utilizan como parte de su distribución a los macrófagos y a los polimorfonucleares. Cuando se termina el tiempo de vida media, son liberadas estas moléculas. ¿Para qué? Para seguir actuando. Eso sería una manera de poder explicar por qué ante un tiempo de vida media pequeño se permite utilizar intervalos largos. En excreción renal, ojo, sabiendo que se excretan renalmente, es necesario en pacientes nefrópatas, es decir, pacientes que tienen problemas con la creatinina, la depuración de creatinina, hacer un reajuste de la dosis. Es muy importante, miren, observar que el caso de las quinolonas son dosis dependientes. Este es un esquema que nos permite observar, ojo, en el eje de la Y estamos hablando de las unidades formadoras de colonia. Y en el eje de las X, dependiendo, aquí estamos hablando el área bajo la curva, en este caso un elemento farmacocinético que tienen en este caso los medicamentos, en especial cuando tienen su acción sobre el MIC, que es la concentración mínima inhibitoria. Tenemos el Cmax, es decir, le llaman el pico máximo, y el tiempo bajo la curva. En aquel elemento en el cual, fíjense, aquí las bacterias han ido creciendo, se le da el fármaco y luego va disminuyendo. ¿Notan ello? Acá se ve una cuestión desordenada, aquí peor. Aquí sí hay una pendiente mucho más ordenada. Por eso se dice que los fármacos, las quinolonas, son dosis dependientes. Ojo, porque tienen que ver muchísimo con su
en este caso, área bajo la curva y con el Cmax, ¿correcto? Tienen que ver con el Cmax, es decir, la concentración máxima ayuda mucho a establecer que estos fármacos son dosis dependientes. Si miramos, por ejemplo, los beta-lactámicos, el caso de la ceftazidima, en lugar de ser, miren, no tiene en cuenta el área bajo la curva ni la concentración máxima, sino más bien tiene en cuenta time. ¿Qué cosa es time? Tiempo. Tiene que ver con el tiempo. Por eso es que los beta-lactámicos son, ¿qué cosa? Tiempo dependiente. ¿Qué quiere decir que sean dosis o de tiempo dependiente? En el caso dosis dependiente, que yo tengo que ser muy adecuado, muy prudente en tener en cuenta las dosis a las cuales se le está prescribiendo estas quinolonas. Por ende, el reajuste de dosis en un problema de insuficiencia renal, por ejemplo, acá estamos viendo al ciprofloxacino y teniendo en cuenta este marcador llamado depuración de creatinina. Miren, cuando la depuración de creatinina es mayor de 50 mililitros por minuto, se administra cada 12 horas. Cuando está entre 31 y 50 mililitros por minuto, en este caso, sigue cada 12 horas. Pero observamos que cuando ya bajó a 30, entre 30 y 10, se va espaciando entre 18 y 24 horas. Y si es menos de 10, cada 24 horas. Eso quiere decir que es necesario, ¿qué cosa? Hacer un reajuste de dosis dependiendo de esa insuficiencia renal. Si miramos ahora las reacciones adversas que tienen estas quinolonas, podríamos resumirlas de la siguiente manera. Primera, fotosensibilidad. Hay que tener en cuenta los problemas que se generan en gestantes, en pediátricos, con problemas óseos, especialmente artropatía. Generan náuseas y vómitos. Probables también acción sobre el sistema nervioso central, es decir, aumentar las convulsiones. Y a nivel renal, problemas de cristaluria. En primer lugar, en este caso, en la fotosensibilidad, la mejor recomendación que se tiene en los pacientes que están o vienen tomando quinolonas es evitar la radiación solar. Lo que se ha visto es que la radiación ultravioleta, UV, puede generar mayor fotosensibilidad. Evitar la exposición justamente a la radiación solar en el momento que se esté consumiendo quinolona. También es observable, fíjense, que en el caso de las quinolonas, en los niños siempre ha habido esta gran controversia si se le administra o no. Pero las grandes escuelas europeas y americanas protegen muchísimo a su población pediátrica, justamente por el problema de artropatía. Aquí en el Perú, solamente cuando sea necesario y se haya hecho uso de otros antibióticos, es que se podría instaurar, pero aún así con mucha prudencia. En gestantes, habíamos comentado, está contraindicado. Hay problemas renales, ¿sí? Cristaluria básicamente, y los problemas de las convulsiones generadas, en este caso, por este tipo de medicamentos. Hago recordar también, cuando veo el problema a nivel óseo, tener muy en cuenta, fíjense, el consumo de quinolonas juntamente con derivados lácteos, la leche, por ejemplo, hay que evitarla. No se puede tomar, no se puede administrar quinolona juntamente con leche o cualquier derivado lácteo, porque la leche, al tener calcio, va a formar un complejo. Este complejo lleva por nombre quelato y va a evitar que se pueda absorber hacia la sangre. Y no solamente se pierde la eficacia porque ya no se logra la concentración en sangre adecuada, sino sigue su camino por el intestino y este complejo que trae lógicamente la quinolona va a actuar a nivel de bacterias, porque tenemos bacterias a nivel intestinal. Y esto puede conllevar a problemas diarreicos. Entonces hay que tener en cuenta siempre que cuando se administren las quinolonas se debe hacer con agua, básicamente. Hace poco salió un anuncio de la FDA y mencionaba FDA Request Boxed Warning on Fluoroquinolone Antimicrobial Drugs. Es decir, se requiere tener un uso, ojo, adecuado de estos fármacos, sobre todo en qué. Aquí se menciona concernientes al riesgo de tendinitis y ruptura de tendón.
Es muy importante este detalle y sobre todo la ruptura del tendón, que primero empieza por un problema de tendinitis. Este problema aqueja sobre todo más a los pacientes, al paciente adulto mayor. Entonces es muy importante tener siempre la adecuación y prudencia de estos fármacos en este tipo de pacientes. Aquí, por ejemplo, estamos observando, si logran ustedes apreciar, este es un color rojizo, acá hay un eritema. Este eritema, lógicamente, es un paciente que viene tomando quinolonas, se ha generado una tendinitis y de esta tendinitis, fíjense, puede generar una ruptura de tendón, ya que las quinolonas están involucradas en la inducción de metaloproteinquinasas. Fíjense. Y es desde luego, ¿no?, más proclive en el paciente adulto mayor. Muchísimas gracias por la atención.